permanecido. Y para la gloria del Señor, hoy dentro de la sociedad de jóvenes, ella es la presidenta de jóvenes de nuestra congregación. Amén. La gloria del Señor. Entonces ya de ahí, ustedes pueden hacerle cualquier pregunta a ella, igual a mí. Arranquen, que yo estoy lista. Yo estoy sumamente preparada. Una pregunta, ok. Oh, pero hasta libreta y todo. Ok. ¿Qué tiene que hacer una persona para conocer su llamado y cómo lo identifica? Santo. En mi caso, desde pequeñita yo cantaba. Para mí no era una alerta porque yo fui criada dentro del Evangelio. Lo único que yo no quería ser cristiana. No me interesaba el Evangelio. Porque no había tenido una experiencia con Dios, solo tenía lo que me enseñaban mis padres, los principios, los valores, y siempre respeté eso, a pesar de que no quería ser cristiana, pero siempre sí fui una niña aplicada en valores, en respeto. Y en una ocasión yo tenía planes de escaparme de la escuela con unas amiguitas. Ellas siempre me incitaban, pero yo siempre era como de que la que no, era la más tíguera, pero la que no entraba en toa. Pero yo no entraba, no era porque yo no fuera retada, sino una tíguera. No, yo no soy ni callada, ni callada, hermano mío. Ay, Cristo me rescató, amén. Entonces, yo lo que no lo hacía era por temor a mis padres, porque yo no quería defraudarlos a ellos. Yo siempre tuve una meta definida y era que yo quería llegar a la universidad, llevarle un título a mi mamá, no quería salir embarazada. Y como que esas cosas siempre me ayudaron, a pesar de que estaba desacatadita en el mundo, y discúlpenme el término para que más o menos comprendan, yo no quería incurrir como en actos que me hicieran pisotear todo el esfuerzo que mis padres habían hecho. Pues ese día que ya yo me decidía a escaparme, sucedió algo, que ese fue el punto de referencia para yo conocer mi llamado. Cuando yo salimos de la escuela, nosotros hacíamos coro, mucho coro con el portero. Lo envolvíamos. Usted sabe, muchachita, al fin comenzábamos un coro con él, y refresquito, y galletica, y el portero en chiste con nosotros. Vamos a salir. Ustedes. Y ya ustedes saben, un portero no muy serio. Y cuando salgo yo, que me llevaron un pantalón y una blusita, porque en mi casa no se permitía eso. Mami a mí no me compraba pantalón. Mami me decía, usted no quiere ser cristiana, no lo sea, pero mientras usted esté bajo mi gobierno, usted no ve novela aquí en la casa, usted no se pone pantalones, usted no va a escuchar música impía. Y yo le dije a ella, pero entonces, ¿para qué yo voy a ser impía? Mejor me quedo siendo cristiana, y me quedé ahí guillada de cristiana. Cuando ese día estoy parada en la acera, que estamos esperando unos muchachos que vienen a buscarnos en un motor, yo siento que a mí me da un calambre, pero normal. El calambre, ¿verdad? Como a lo, vamos a decir 30 segundos, par de segundos, uno pisando duro, se le quita. El problema era que yo pisaba, yo pataleaba y el calambre no se me iba. Y yo decía, ¿y qué? Pero yo estoy que sí, que nos vamos, y que yo sí, con el grupo y el coro, pero no me muevo. Los muchachos llegan, ella me dice, súbete que tú no eres de nada, en el sentido de que yo no hubiera salido todavía, que yo no conozco el ambiente. Yo le digo que yo no soy de nada, pero súbete tú, pues yo me voy en la cola, de que privando en tigre. Porque no hay una gente que quiera lucirse la más que un adolescente. Privamos como el lucido de más, hablando cosas que nosotros no sabemos, y queriendo de que sorprender que nosotros no, sí, y cuando nosotros no somos de nada. Y cuando yo
quiero subirme, que yo siento que voy a fincar el pie, yo siento que me voy a caer. Porque el calambre era tan fuerte que usted sabe que usted no puede como afincar el pie. Así mismo yo sentía que me pasaba eso. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué? Esto no es normal, no se me pasa. Ahí el corazón comenzó a latirme fuerte. Comencé a sentir un temor que me invadió, un miedo que me invadió. Y yo decía, pero... Y al final, como con un coraje y molesta, le digo yo, váyanse que yo no voy para ningún lado. Tú ves que tú no eres de nada. Se burlaron de mí. Yo agarré mi mochilita, entré para la escuela. Y cuando yo voy de camino para la escuela, yo escucho esa voz que habla en mi corazón y me dice, ¿tú sabes por qué tú no pudiste irte? Porque hay alguien que está orando por ti. Cuando yo escuché esa voz a mi corazón, yo me quedé como con eso en la mente. Y cuando llegué a la casa, le pregunto, mami, a tal hora, ¿tú te estabas haciendo? Y ella me dice, ¿ustedes saben cómo son ustedes la madre? ¿Qué tú estás preguntando? ¿Para qué tú estás preguntando eso? Le digo, pero, dígame. No, a esa hora yo creo que me tiré un rato de rodillas y me puse a clamar. Y me quedé, oiga, yo sentí como que por primera vez, así consciente, yo sentí la presencia del Señor que me cubrió. Y partiendo de eso comenzó mi curiosidad. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué otros lo pueden hacer y yo no? ¿Quién fue que me habló? ¿De dónde viene esa voz? Yo quiero conocer quién me dijo que mi mamá estaba orando por mí en ese momento. Como que se me despertó una curiosidad por conocer quién era esa voz que me hablaba y por qué otros podían y yo no. Y en oración y silicio comencé a descubrir que había un propósito especial conmigo. O sea, todo comenzó ahí. El descubrir mi llamado inició producto de un detenimiento que Dios hizo en mi vida cuando quizás Satanás ese día tenía un plan de dañarme. Y mi curiosidad de haber escuchado esa voz y de cohibirme de hacer cosas que otros con tanta libertad pueden hacer y yo no. Yo decía, pero ¿por qué conmigo no? Entre tantos jóvenes que hay, adolescentes, ¿por qué yo no puedo? Así que si hay algo que se está manejando completamente diferente contigo es porque tienes algo especial. Déjalo ahí mejor. Enamoradito. ¿Qué tuviste en él después que tuviste la espalda a él por Jesucristo? ¿Y qué experiencia tú has tenido con Jesucristo? ¿Qué experiencia? ¿Has tenido con Jesucristo después de la espalda a él? O sea, Que Dios le bendiga. Le doy que nosotros prácticamente yo acepté lo que al Señor. En ese momento, a pesar de que yo con esa persona había, luego de que aceptar al Señor, tuve una experiencia, un proceso que pasó con mi casa, en mi familia. Luego mi familia, un día nosotros todos decidimos lo que fue convertirnos. Luego de que nosotros decidimos todos convertirnos, mi mamá, mis hermanos, yo, fuimos esa vez a convertirnos. Luego de que nosotros nos convertimos, recuerdo que allá en la institución donde yo estaba, cursando actualmente, iban a hacer lo que era baile. Y yo siempre fui muy devota, lo que también me enamoró la parte de la palabra de Dios, pero yo también me encantaba lo que era el baile, me encantaba armar coreografía y todo eso. Y yo, bueno, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad, Dios que se queda para un break. Le dije así. Armamos la coreografía, bailamos, hicimos el baile. Recuerdo que fue un sábado que yo misma
me levanté, tuve un sueño terrible con una prima mía y que sentía que algo me merodeaba en ese sueño. Esa prima, me levanté, dije, hasta el día de hoy yo soy cristiana, no tengo que irme ahí adelante ni que decir que yo soy cosa, no, yo dije, yo soy cristiana. Y que me puse mi falda, cuando me pongo mi falda, que estoy en lo que es la congregación, porque a pesar de que yo me había convertido, no había tenido ese encuentro tan directo con Dios. Recuerdo que mientras ese sábado yo me encontraba en ese lugar, allá en Siloé, en la iglesia, recuerdo que yo me convertía mucho y me descargaba mucho cuando era niña, pero hay un stop ahí. Hasta la adolescencia vine, la parte de la adolescencia, me puse a mis cosas y no me la parte de Dios, y después volví a mi parte de escuela bíblica. Y recuerdo que escuchaba lo que era una voz que me decía, a ti no te da vergüenza tú venir aquí supuestamente a tu convertirte, donde muchas veces tú lo has hecho y la gente puede hablar. Pero mientras esa voz me decía de este lugar, otra me decía, yo necesito que tú pases allá adelante porque yo te amo. Yo necesito que tú pases porque yo te necesito, así mismo. Y yo recuerdo que yo no sé cómo yo llegué adelante donde el pastor. Yo no sé en qué momento a mí me salieron las lágrimas, no sé, pero sé que cuando yo me dijeron, ¿tú aceptas a Cristo? Le dije sí, y hasta el día de hoy estamos aquí. Porque sentí un encuentro en mi corazón, en mi vida, de parte de Dios especial. Amén. ¿Qué fue lo más difícil de tu ministerio como adoradora? Lo más difícil de mi ministerio como adoradora. El adorador por lo general tiene que tener, o por lo general tiene un temperamento melancólico. Va muy, si ustedes estudian lo que son los temperamentos, existen 4. Existe el colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Los adoradores tienen que tener esa parte como de entrega emocionalmente. Son personas muy frágiles emocionalmente que Dios los toma para que esa parte tan frágil de ella sea perfeccionada a través de la adoración. Entonces yo era muy movida, muy activa, pero también era muy melancólica con los sentimientos. Si yo amaba a una persona, era como que tú eras mía y yo te amaba con toda mi fuerza, y esa fue la parte más difícil para mí que Dios tuvo que quebrantar, enseñarme a ser completamente independiente, no depender de nadie, ni de familia, ni de amigos, ni de amor por, vamos a hablar de eros, ¿verdad? De enamorarme de un sexo opuesto. Desligarme de lo emocional fue lo más difícil, porque cuando Dios comenzó a tocar esa área de mi vida fue como que yo sentí que yo me moría, literal. O sea, yo no encontraba refugio en nada, la depresión me tocaba muy fuerte, y como que hasta que esa parte en mí no murió, de yo amar así, que yo me entregaba, y si una persona me fallaba, yo me encerraba, ya Dios no existía para mí, ya cantar no existía para mí. Cuando Dios quebrantó eso en mi vida, entonces yo pude fluir al máximo en lo que es la adoración, porque ya fue una entrega absoluta hacia el Dios que yo adoro y desligada de todo el mundo. Hoy por hoy yo puedo adorar en circunstancias como ustedes no se imaginan, que me han tocado vivir, y como que para mí adorar es al contrario como la parte que me hace volver en sí. Si yo no adoro, me estanco. Si yo adoro, vuelvo en sí. Los sentimientos, así que cuídense de eso. Y el que está todavía en esa etapa de los sentimientos, de aferrarse a la gente, y que si mi amiguito no me habla, yo no voy para la iglesia, tiene que desligarse de eso. Para poder servir a Dios y desarrollar tu ministerio, cualquiera que sea el de adoración, el de predicación o cualquiera que sea, hay que desligarse de los sentimientos. Yo quisiera que ese grupito que está ahí en Chercha y en Risa me haga como una preguntita, no sé. Qué bueno. Y él enseñó a Caín y a Abel a que ofrende o haga sacrificio
si ya más adelante, o sea, cuando nosotros queremos aprender a hacer algo, nos enseñan o buscamos que nos enseñen. Ahora, ¿quién le enseñó a ellos que ofrendan, que hagan estos sacrificios? No, pues hay que contestar. Básicamente fueron sus padres. Ahora bien, hay algo importante en esa pregunta que tú haces. Nuestros padres nos enseñan, pero si no tenemos una experiencia con Dios, no lo hacemos real. Esa era mi experiencia. Yo tenía todo lo que mis padres me habían dado, pero aún así no quería servir al Señor. Por eso es bueno cuando tú tienes las herramientas, porque ya cuando tú conoces a Dios sabes bien usarla, pero si tú tienes las herramientas que te dan tus padres y tú no conoces a Dios, pues esas herramientas no sirven de nada. Por eso nosotros vemos el resultado de la ofrenda de Caín. Aunque su padre le enseñó, Caín no supo darle lo mejor a Dios porque su experiencia con Dios había sido corta. Sin embargo, Abel, que había recibido lo mismo que recibió Caín de enseñanza, buscó lo perfecto, buscó lo mejor, pero es porque él entendía, logró tomar esas herramientas, esa enseñanza, para él avivar en él el deseo de entregarle lo mejor a Dios. Porque vuelvo y lo digo, Dios te da indicio de quién Él es, pero es una forma de que tú despiertes en ti ese deseo de buscarlo. Moisés, no fue que Dios se le apareció y le dijo, Moisés, ven acá. No, había una salsa que estaba ardiendo y no se consumía. Moisés podía decir, yo no me voy a pegar en eso. Eso está raro, mejor me voy de aquí. Y se va corriendo, recoge las ovejas y se va. Pero Moisés dijo, pero esa salsa está ardiendo y no se consume. ¿Y qué? Le ganó más el deseo de conocer el por qué estaba sucediendo ese evento que el miedo o el desinterés. Y muchas veces a nosotros nos gana el desinterés. Moisés se acercó, y cuando se acercó a la salsa que iba a pisar en el lugar que rodeaba toda esa salsa, escuchó la voz de Dios. O sea, tú no vas a tener una experiencia con Dios por lo que tu padre te enseñe, sino por el interés que tú tengas, por el conocimiento que tienes. De que cuando Dios te dé un indicio, una señal, tú corras hacia eso que te está alumbrando. O sea, si usted tuvo un sueño donde Dios le dijo a usted, te voy a usar, o te viste frente a una multitud cantando, por simple que tú te veas, pero es que yo no tengo nadie que me pueda promocionar en la iglesia, nada más que yo canto, pero a mí nadie me conoce. Pero dime, pero ¿y cómo? Yo delante de una multitud me muero del miedo. Eso es todo lo que uno dice. Yo, ni loca. Mira, a mí me paran en esa actividad que hacen en el play ahí, yo creo que a mí se me salen hasta los miaos. Esas son cosas, vamos a decir, conjeturas que nosotros hacemos. Pero Dios lo hace de una forma extraordinaria. Y vamos a seguir porque no quiero adelantarme quizás a preguntas que ustedes tengan, pero yo creo que lo que llevó más bien a Abel a dar lo mejor fue su interés por conocer al Dios que sus padres le habían enseñado. La pregunta es para la niña, Ajá. del nombre que cuando decidimos aceptar al Señor, realmente es porque hemos visto en un siervo de Dios alguna característica, algo especial, qué sé yo, que nos ha impactado. Pero como dice la sierva, nosotros podemos tener experiencia con Dios en la familia, pero siempre hay algo que a nosotros nos va a impactar, que nos va a hacer transformar. En el caso tuyo, la acercaste a Marta, quizás fue eso lo que impactó tu vida, lo que te hizo cambiar. ¿Puedes narrarnos qué te hizo verdaderamente querer servirle a Dios? Bueno, mi maestra, siempre Marta fue como una persona espontánea. Fue siempre una persona que, independientemente de que yo tenía la creencia de que los cristianos eran de una manera, que odiosos, usaban esto.
No, ella es muy dinámica en su clase, muy espontánea, muy libre en su clase y enseñaba a uno. Hay veces que yo en mi mente decía, wow, a veces quisiera como que yo algún día poder dar clase de esa manera o estar en esa posición de esa manera en la que ella se encuentra o poder hacer algún día como ella. ¿Entiendes? Entonces, eso también puede influir. También la parte de cómo, yo sé que en el mundo no se goza de una manera, pero me hablaba mucho también del gozo del evangélico. Yo quería saber como que eso me llegó como la curiosidad, cómo verdaderamente los evangélicos se gozan. Y esa curiosidad también me llevó a que también esa puertecita a conocer a Dios y a tener esa búsqueda también con Dios, por así decirlo. Ella lo que le quiere decir es que ella quería saber qué era lo que sentía los evangélicos cuando danzaban y esa cosa. Entonces, ya usted sabe, cuando esa muchachita se involucró con eso, hablaba más lengua que los corintios. ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias en tu vida como cristiano? Ay, bueno, yo te voy a decir mi mejor experiencia. Mi mejor experiencia ha sido conocer a Dios. O sea, a mí me dicen que el evangelio cobra sentido, todo cobra sentido cuando tú conoces a Dios. Y no es que tú conoces a Dios en su plenitud, sino en la medida en la que te permite conocerlo, como que cada experiencia. Yo predico, por ejemplo, soy maestra también, pero para mí adorar fue como la primera llave que Dios me dio para entrar en su presencia. Y después de ahí la adoración es como mi lenguaje. A través de la adoración es que yo he podido conocer cómo Dios me ama, cómo me cuida, cómo está pendiente de mí, cómo me mira. Yo siento a Dios mirándome. Y siento cuando Dios me mira y se ríe de mí también. Sí, o sea, el que puede experimentar una relación con Dios así de bonita. Yo le decía a ella ahorita en la iglesia, que yo me pongo de rodillas, estábamos juntos en la iglesia ahorita orando, y yo me pongo de rodillas y yo me comienzo a imaginar escenarios en el cielo, como Dios cuando me mira. A veces yo estoy orando y de repente yo misma orando me río porque yo siento que Él se ríe de lo que yo le estoy diciendo. Entonces eso para mí es muy importante, porque Dios para mí no viene siendo como la gente lo ve, simplemente como un espíritu. Para mí es una persona sumamente real, una persona que si yo estoy hablando con Él, Él me presta atención, Él me habla, Él me dice cuando yo quiero hablar algo con otra persona y Él quiere que yo lo hable con Él, Él me dice, pero ¿para qué tú lo vas a hablar con ella si yo estoy aquí? O sea, yo siento a alguien interesado en conocerme, en hablar conmigo, en compartir conmigo. Y para mí esa ha sido mi mejor experiencia, conocer de Dios y que Él y yo seamos amigos. Es lo más hermoso. Denos algunos consejos. ¿Cómo usted desarrolló ese léxico o ese manejo hacia en la mujer? Esa es una crema nata. Sí, mi sueño siempre fue ser comunicadora social. Porque, bueno, en mi familia usted va a encontrar mucha variedad, gente que mete sus heces, gente que la quitan. Yo soy la más pequeña de 9 hermanos. Somos 9. Yo soy la más pequeña. Y en mi familia no había nadie de que conocido, que sonara, que fuera de que mi papá muy respetado en el barrio, porque mi papá ustedes lo ven y es lo más bello que hay, se van a enamorar, se van a aficiar de él. Ya quizá no tanto porque está... Pero es un hombre maravilloso. Es un moreno feo, pero un moreno con una gracia, algo, esa naricita que ustedes ven, ya ustedes saben. Entonces,
Él era muy respetado en el barrio, pero a nivel como ministerial o de presentación, así. Yo siento que eso fue una gracia que el Señor puso en mí. Yo quise estudiar comunicación social, comencé a estudiarlo en la UAS, pero no era el propósito de Dios. Sí me gradué como contadora, pero ese era mi sueño. Aquí no estamos por nuestros sueños, sino por los sueños de Dios. Pero sí siempre me gustó leer mucho, consejos, leer mucho. Leía mucho en voz alta, porque eso va perfeccionando tu expresión. Eso también me permite tener un lenguaje enriquecido, que puedo utilizar palabras tanto cultas como coloquiales, como también, ¿verdad?, como dicen por ahí, vulgares. Un lenguaje enriquecido o popular, términos populares. Y eso, la lectura, documentarme mucho, era muy curiosa. Ser despierto, no ser como una persona como todo el tiempo encerrado, no. Principalmente la lectura, eso enriquece tu vocabulario. Hice un curso de oratoria, sí, pero ya cuando yo entré al curso de oratoria, mi profesor me decía que ya yo era una máster, que yo nada más estaba ahí por el título. O sea, es una gracia de Dios y me esforcé leyendo. Ni mata escribía, porque me aburría escribir, pero leer sí. Exacto, perfeccionando lo que yo sabía que tenía de Dios. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué tal? Yo enchinché a los muchachos allí y ahora son ellos los que están. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué tardó 6 días en crearlo todo? ¿Por qué Él no lo hizo de una vez? Es una pregunta sobrenatural. Muy fuerte. Para que se lo pregunten a él, ¿verdad? Ciertamente, como tú dices, en la omnipotencia de Dios, Él tiene la facultad, porque el término omnipotente es todopoderoso, todo el que tiene todo el poderío, toda la autoridad para hacer todas las cosas como Él quiere, independientemente de su creación. Ahora recuerda que para Dios poder establecer un orden dentro del humano, tiene que comenzar por Él. No sé si me doy a entender. Si nosotros hoy contamos una semana, es porque Él cumplió con eso. Todo con lo que nosotros estamos cumpliendo humanamente fue porque primero Él lo practicó. El diseño de la humanidad no vino producto de, ay, lo voy a hacer así. No, es que todo lo que Dios diseña es para que el hombre próximamente se rija por eso mismo. De hecho, las leyes terrenales que existen fueron tomadas de la misma palabra. El Éxodo es el libro por excelencia de todos los abogados, porque de ahí parten todas las leyes humanas. Me doy a entender que parece que te noto como a ellos. Todo lo que Dios estableció, Dios no puede establecer algo. Por ejemplo, Dios dice, lo voy a crear todo en el término humano. Es como que nosotros aquí en lo humano, para hacer todo, entonces también lo haríamos en un día. ¿Me doy a entender? O sea, Dios establece un orden para que el hombre tenga ese mismo orden. Fíjate que 6 días duró creando todo eso, pero el 7º día Dios descansó. Es para que el hombre la semana entera no la pase trabajando, sino que tome un día para descansar. O sea, es un modelo de Él para nosotros. Dios dice, yo pude haberlo creado en un día todo, pero entonces le estoy diciendo al hombre que todo se va a hacer todo en un día. Ahora, si yo duro 6 días creando, no es por mí, es por lo que yo voy a crear. Yo voy a descansar, pero es para que el hombre, Dios necesita descanso. Porque Él es un espíritu y los espíritus no necesitan descansar. Ahora Él sabe que Él va a crear un cuerpo humano y el cuerpo humano sí se va a fatigar. De hecho, le dijo a Adán cuando lo creó en el huerto, tú vas a trabajar, porque la gente cree que el trabajo vino por el pecado. El trabajo no vino por el pecado. La tierra produjo cardos y espinos y fue maldecida por el pecado, y ahí es que el hombre
Tiene que guamiársela, como dice, cogiendo lucha para producir fruto. Pero Adán tenía que trabajar la tierra antes del pecado. Tenía que recoger el fruto antes del pecado. Ahora Dios le dice, como yo descansé un día, tú también vas a descansar un día. O sea, todo lo creado es conforme al orden humano, no por Dios. Mucho trabajo. Nosotros pudiéramos estar recogiendo los mangos tranquilos, recogiendo cositas y abriendo la tierra y sembrando una matica y al otro día, vamos, fruto. Pero ahora, para una mata crecer, usted tiene que esperar un año. Eso es el pecado. Yo no iba a hacer preguntas, pero se me aprendió un poquitito. Ahorita se habló que Dios era ordenado, ¿verdad? ¿Por qué nosotros como creyentes debemos de ser ordenados? La respuesta está más que clara. ¿Por qué nosotros debemos ser ordenados? Porque tenemos un Dios de orden. Y también, ¿por qué nosotros debemos ser ordenados? Porque cuando nosotros tenemos una vida ordenada, todo a nuestro alrededor se torna ordenado. O sea, si usted no cultiva algo, usted no puede esperar el resultado de eso. A pesar de que nosotros sabemos que Dios es ordenado, cuando nosotros tenemos una vida ordenada, así mismo se torna lo que está a nuestro alrededor. Si usted le pone en tarea y usted no la hace, y al otro día usted tiene problemas con el profesor, ese es el resultado de su acción. Usted no tiene orden. Ahora, si usted hace la tarea, usted va a tener resultados diferentes. Eso es el resultado del orden. Por eso es bueno ser ordenado, porque el orden nos da resultados positivos. El desorden nos da resultados. Créanme, en mi caso yo tuve que, ¿verdad?, ordenar mucho, porque sí, yo era muy volátil. ¿Por qué niños inocentes tienen que sufrir enfermedades terminales como el cáncer? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Cuál es la parte del problema exactamente? Me encanta esa pregunta. A mí me encanta esa pregunta porque es una de las preguntas que ha sido más utilizada para golpear el Evangelio o para poner en duda la existencia de Dios, para pisotear todo el trabajo que Dios le ha costado establecer y bendecir la humanidad. Y a mí eso realmente, a mí en lo particular eso me afecta mucho. Que la gente utilice argumentos como eso para pisotear el Evangelio. El pecado es el factor que entró en la humanidad para distorsionar todo el propósito de Dios. Hay cosas que no es que a Dios se le escapan de la mano. Es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. El que siembra para el pecado va a cosechar para el pecado. Y lamentando el caso, la humanidad le ha dado la espalda a Dios, a pesar de que Dios ha utilizado todos los recursos para traernos a su gracia y para que seamos bendecidos por su gracia. Yo le decía a las jóvenes hoy, le decía, miren qué desconsideración tenemos nosotros los humanos. Gente que dice, yo tengo 50 años escuchando que Cristo viene y Cristo nunca viene. Yo tengo 200 años escuchando que Cristo viene y nunca ha venido. Mi abuela se murió, mi tatarabuela se murió. Y todos decían que Cristo viene y se murieron y Cristo nunca vino. Pero yo le decía a ella, yo prefiero durar 100 años escuchando que Cristo viene y no pasar la eternidad en el lago de fuego. Porque 200 años es un tiempo, pero a la eternidad no se le llama tiempo. La eternidad es algo que no tiene ni principio ni fin, por eso es una cualidad de Dios. Y la Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, usted se imagina una condenación eterna. ¿Qué usted prefiere? ¿Durar todos los días de su vida hasta que usted muere escuchando que Cristo viene o pasar una eternidad en el lago de fuego? Morirse escuchando que Cristo viene.
Pero la gente mejor prefiere burlarse de nosotros por nosotros predicar eso. Pedro lo decía en el capítulo 3, que vienen burladores que iban a decirnos a nosotros, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ustedes que tanto hablan de que Cristo viene, ¿dónde está la promesa de eso? Y Pablo le dice, no le hagan caso, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema de la enfermedad de tantos niños y de tantos males en el mundo radica en el pecado, no en Dios. Quien comenzó este lío con la humanidad no fue Dios, fue Satanás. Y quien abrió la puerta al pecado fue el hombre. Porque a manera de enseñanza brevemente, présteme atención con mucha sabiduría. Yo quiero que usted entienda que en el huerto del Edén, donde estaba el árbol de bien y del mal, también al lado estaba el árbol de la vida eterna. Entonces, ¿cómo va a ser que tú teniendo el árbol de la vida eterna, tú te vas a preocupar por comer el árbol del bien y del mal? Oiga, ¿dónde radica el problema? Y analice esto. Los dos árboles están en el huerto del Edén. Satanás te propone a ti comer del árbol del bien y del mal, diciéndote una verdad hasta cierto punto, pero una verdad disfrazada, ¿verdad? Porque él solamente la aclaró hasta el punto que él quería aclarar, pero lo otro él no se lo dijo. Pero está bien, él me lo dijo, pero Dios me dijo que no coma. Pero al lado yo tengo un árbol. Oiga, a Eva le pareció codiciable el fruto del árbol, pero el de la vida a ella no le pareció atractivo. Que no lo vio. Estaban junticos ahí en el huerto. ¿Y cómo va a ser que tú teniendo el árbol de la vida, que Apocalipsis después habla cuando le escribe a las 7 iglesias, al que venciere le daría a comer del árbol de la vida que está en medio del huerto? O sea, los dos estaban en medio del huerto. Y yo prefiero comer el árbol del problema que el árbol que me da vida. O sea, el árbol de la vida estaba representando al mismo Cristo. En pocas palabras diciéndole, no coman de ese árbol, coman de mí. ¿Para qué ustedes van a estar pendientes de ese árbol que le dijeron que no coman? Yo estoy aquí. No prefirieron. Entonces, todo radica en el pecado, porque el hombre siempre inclina la balanza para el lado del pecado, aún teniendo toda la facilidad de estar en contacto con Dios. O sea, Dios ha provisto, mis amados hermanos, todos los medios para que el hombre elija a Dios antes del pecado, y el hombre siempre elige el pecado. Por lo tanto, esos son los resultados. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que el joven me preguntó a través de todo ello, que el hombre reconozca que por sus propios recursos lo que hace es siempre dañarlo. Porque a través de sus acciones lo que provoca son las enfermedades de niños inocentes que no deberían de estar pagando por eso. Porque un padre que viole a una niña, que viole a su propia hija, tíos que violan a sus sobrinos, hombres violando a niños. Esos son los resultados del pecado. ¿Por qué tanta enfermedad? El SIDA, ¿por qué se ha propagado el SIDA? La realidad es que los estudiosos asumen que la enfermedad del SIDA vino de que un hombre tuvo relaciones sexuales con un animal. ¿Qué busca un hombre viviendo con un animal? Ah, pero hoy nacen tantos niños portadores del SIDA que no había. Oh, pero antes, mira, para hacerlo de una manera jocosa, antes de que Adán fuera a inventar por ahí, Dios dijo, no fue Adán que dijo, ay Dios, Señor, yo como que necesito una mujer. No, Dios mismo dijo, y vio Dios que el hombre estaba solo y que no era bueno, y dijo, déjame yo hacerle una ayuda idónea. Porque Dios no quería que eso fuera a pasar. Ah, pues creándole una mujer, el hombre como quiera lo inventó. Entonces hoy hay enfermedades del SIDA,
por el hombre. Hoy hay enfermedades del cáncer, porque ¿qué es lo que usted cree que produce el cáncer? La mala alimentación, los químicos que le suministran a los alimentos. ¿Y quién usted cree que hace eso? El hombre. Entonces, todo radica en el hombre. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios a nadie lo está obligando a ser cristiano. Amén. Ser cristiano no es una obligación. A Dios se sirve por pasión, por amor. Y si el hombre no quiere servir a Dios, problema de él. Tendrá las consecuencias de sus actos ¿qué es la pregunta que tú me estás haciendo? Valga la redundancia, a propósito, que el hombre busque a Dios, se vuelva de su pecado, busque a Dios y Dios entonces restituirlo. Mefibosé era inocente. ¿Cómo se le llamaba a esas mujeres que se me fue? La nodriza, por estar corriéndole a la consecuencia de lo que su padre hizo. Perdón, su padre no, Saúl, su abuelo, por estar corriéndole a la consecuencia de su abuelo, lo dejó caer y el muchachito se quedó lisiado de los pies. O sea, todos los resultados que ustedes ven son producto de la desobediencia del hombre. Ese niño no tenía que pagar, pero el problema fue de su papá. Muchos niños no deberían de pagar inocentes, pero sus padres no lo están haciendo bien. Están incidiendo en el pecado, están incidiendo en alguna actitud que le están abriendo puerta al pecado para que venga un mal. También Dios a una persona que no haya cometido ningún mal le puede entregar un niño en condiciones especiales, pero ya eso está en la soberanía de Dios. Ahí no entramos tú y yo como humanos, porque no sabemos qué área de la vida de esa persona Dios está trabajando. Amén. Si el hombre se vuelve... Pero, ¿qué me gustó de Mefibosé? Que aunque Mefibosé fue lisiado de los pies, como Dios es un Dios justo, cuando David llegó a su reino, dijo, ¿no hay alguno de la casa de Saúl con quien yo pueda hacer misericordia? Como lo que corría por la vena de Mefibosé era sangre real, aunque él estaba lisiado de los pies, ¿dónde terminó? En la mesa del rey. O sea, y en la mesa del rey, todos sentados a la mesa, ¿quién creería que él estaba lisiado? Todo el mundo sentado ahí, ¿quién se daba cuenta que él era lisiado? Él vivía con la realidad de que estaba lisiado, pero eso es resultado del pecado. Pero aún así Dios le retribuyó todas sus riquezas, sus bienes, y eso es lo que Dios está esperando, que por encima de la consecuencia que el hombre ha provocado, el hombre se vuelva a Dios para Dios restituirle. La hermana Elisa y después en blanco. Después que decidiste convertirte, ¿qué es lo más difícil o lo más complicado que has afrontado al seguir a Cristo? Buena pregunta. Por lo que yo he repetido la escuelita muchas veces, por los sentimientos. Me he quemado en el examen y he tenido que volver a repetirlo una y otra vez. Una pregunta muy fuerte para mí esa. ¿Ya? Sí. O sea, ¿qué es lo más difícil, lo más complicado, o sea, que ha afrontado por seguir a Cristo? Como ¿qué ha pasado por seguir a Cristo? Ah, que yo he pasado. Ay, han sido tantas. Las muchachitas del motor. Me imagino que después fue burla en el liceo, ¿verdad? No, ufa, yo aguanté mucha burla. Bueno, pero después de ello tuve que hacer mi confesión de fe, realmente, porque públicamente yo no había confesado a Cristo, aunque mis padres me llevaban a la escuela. O sea, yo tuve que públicamente confesar a Cristo, pero lo más fuerte que me ha pasado, que ha sido un desafío entre seguir a Cristo o el mundo, ¿verdad? ¿A eso a qué te refieres? La consecuencia de tu ser sierva de Jesucristo. Que puede ser que haya personas que se van ¿Qué precio tú has pagado por seguir a Cristo? Oh, como les dije ahorita, mi sueño era estudiar comunicación social.
soy contadora, pero mi sueño era ser comunicadora. Hay muchas cosas del mundo que, aunque usted no lo crean, me hacían guerra para servirle al Señor. Que él dice que a ella le gustaba bailar, pero yo era una maniática bailando. Y la música del mundo, el reggaetón, el rap, eso me tenía aquí. Yo mitigaba eso escuchando rap cristiano, pero aún así como quiera lo bailaba. El reggae cristiano no me ayudaba para la salvación, porque aunque tenía letra cristiana, usted sabe, la carne me jalaba más que la letra. Hay que subirlo más, tengo que decirlo a nivel evangelístico, o me escucharon normal, ¿verdad? Sí, no me ha ayudado. O sea, yo estaba muy bien en la adoración, pero desde que yo escuchaba un reggaetón, ya usted sabe, el pie comenzaba solito. Y cuando me iba por ahí, nada más me topaba Marta. Ya, estoy aquí ya. Tenían que bajarme de ahí. También por los sentimientos con una persona no cristiana. En una ocasión, en mi adolescencia, juventud, pasando ya a ser joven, había una persona no cristiana que usted sabe, estaba en amor y yo en amor. Y era una persona que me trataba, usted no se imagina, bien. Ajá. Cuando usted encuentra esos amiguitos que le meten la mano y que están ahí siempre con uno, usted sabe. Y eso también tuve que dejarlo. O sea, para mí, valga la redundancia, eso ha sido el precio y muchas otras cosas. Pasa que no lo tengo ahora en memoria, pero que han sido como de tentación para yo mantenerme aquí. Y yo he decidido mejor seguir aquí, seguir a Cristo. ¿El qué? No, ya yo hoy, o sea, no es que ya no digo que escucho música y que se me van los pies, no, ya no, tengo dominio propio sobre eso, pero prefiero no escucharla, ni cristiana ni impía. Amén. Usted dijo ahorita que en el huerto había esa misma pregunta. Los dos árboles. Y si ella había comido del árbol bueno de la vida, ¿qué había pasado? Oh, pero mi hermano, todos estuviéramos bien, viviendo eternamente, felices, en paz, sin pecado, y cada vez que quisiéramos de nuevo agarrar un fruto de eso y comérnoslo, y volver y comer de nuevo, y volver y comer de nuevo, y vivir de vida en vida, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, para siempre. Pero oigan lo que tuvo que hacer Dios. Cuando se comieron el árbol del bien y del mal, dijo Dios, hay que sacarlo de vuelto, no sea que extiendan su mano al árbol de la vida, se lo coman y vivan eternamente. Y ahí sí es verdad, en pecado y para siempre. ¿Usted se imagina? Una pregunta referente a la que hizo el hermano. No, porque escúchame. Tenemos por norma de que porque ellos comieron del árbol malo es que nosotros no producimos. Nosotros no tendieron, no producimos. Por ellos hacer eso, por ellos comer eso. Básicamente el problema no estaba tanto en el árbol, sino en la obediencia. O sea, lo que se quebranta es un principio que Dios, o sea, para Dios la desobediencia es algo muy fuerte, es algo intolerable delante de la presencia de Dios. Pero dicen que ellos andaban desnudos. Claro, y cuando comieron el cuerito en pelota. Cuando comieron del árbol fue que se dieron cuenta, así mismo. ¿Por qué? Porque precisamente el comer del árbol lo entra en el estado de lo que Dios había dicho. Porque de cierto,
Dios le dijo, de cierto, si ustedes comen de ese árbol van a morir. Pero a la muerte que él se refería era una muerte espiritual. Satanás le dice una parte cierta, pero le esconde la otra. Le dice que sus ojos iban a ser abiertos y que iban a ser como Dios, que iban a tener el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Es real. Es real, pero Dios no necesitaba eso para que el hombre viviera en armonía con él. Por eso, mire, si Dios le hubiese dicho mejor, ese árbol que está ahí, que es el de la vida, no lo coman. Créame que el problema nunca estuvo en el árbol. Dios lo que estaba probando era la obediencia de ellos. Entonces, si hubiese sido el árbol de la vida o un árbol como yo creo, que era el fruto del mamón, que a mí me encanta el mamón, y cada vez que yo pruebo un mamón yo digo, esta tiene que haber sido la fruta que Eva se comió, porque sabe buenísima. Entonces, yo sé que si Dios le hubiera el aguacate, yo estoy ahí entre los dos, entre el aguacate y el mamón. Yo digo, óyeme, si no hubiese sido el mamón y hubiese sido el aguacate o la manzana, o sea, ejemplo, no es que la Biblia dice eso, porque la Biblia no especifica el fruto, eso es yo, ¿verdad?, de manera personal. Si Dios no hubiese dicho, por ejemplo, ese árbol, sino el de aguacate, y ellos hubiesen comido el aguacate, el problema nunca radicó en el árbol, sino en la prueba de la obediencia, que eso fue lo que ellos quebrantaron, y ahí es donde viene el problema. Todo el hombre que usted vio que desobedeció a Dios en la Biblia, estuvo viviendo un proceso de desecho, de que Dios no quería saber de él. Moisés desobedeció cuando Dios le dijo hablarle a la peña, golpéalo, y después en el libro de Judas usted ve al arcángel Miguel peleando con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, porque el diablo se lo quería llevar. O sea, que el proceso de la desobediencia genera un conflicto muy fuerte en el mundo espiritual, y por eso Dios no quiere que nadie ande en desobediencia. Tengamos cuidado con ese factor de la obediencia. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Usted me va a responder sí o no, y después yo sigo con la Por ejemplo, ¿era necesario que el hombre o la mujer comiera del árbol del fruto de la vida? ¿Del árbol de la vida? De la vida, sí. Para que vivieran eternamente. No. Okay. A lo que me baso es que, por ejemplo, Dios cuando creó al hombre no le dio un cierto tiempo limitado para que ellos mueran. No existía. Entonces no era necesario comer del árbol de la vida. Ahora, a lo que me baso es, por ejemplo, según la Biblia en Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios me creó a mí a la imagen y semejanza de Dios, ciertamente soy como Dios. Por ejemplo, no con el poder. Por ejemplo, en la característica que puedo pensar como Él, soy creativo. Entonces el hombre y la mujer se dejan engañar de la serpiente por algo que ellos tenían. Por ejemplo, ¿qué le dijo la serpiente? Ciertamente sabe Dios que si come del árbol del bien y el mal, será como Dios sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Estamos bien. Pero ya ellos tenían esa característica. Ahora, digo yo, que ellos comieron del fruto porque el fruto se veía codiciable delante de los ojos de la mujer. Entonces, ¿qué esperaba la mujer para comer del fruto? Que la serpiente o que Adán lo empujaran para ella comer. Digo yo. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían lo que ellos querían. Sí, pero recuérdate, el conocimiento del bien y del mal al que se refiere la Biblia ahí, no es directamente aplicado a la parte que ellos tenían de Dios, porque recuérdate que ellos estaban desnudos y no lo sabían. O sea, la aplicación que Satanás quiere darle ahí, que es una verdad o una verdad disfrazada, que detrás traía como una mentira, un engaño. La parte que él le esconde es la muerte espiritual, la separación de Dios, porque Satanás, recuérdate que fue lanzado de allá arriba por el problema de la semejanza, por el problema de querer ser como Dios. El hombre, como tú dices, ciertamente tenía esas cualidades de Dios, podía ser creativo. De hecho, Dios le da una autoridad tan fuerte que le dice: tú puedes hacer lo que tú quieras aquí en la tierra.
Tú eres que gobiernas aquí en la tierra. Tú estableces el orden aquí en la tierra. Ese poder se le dio al hombre. Ahora, la facultad de decidir, como por ejemplo, por encima de lo que Dios ha establecido, eso no estaba en la potestad del hombre, que es lo que hace el pecado. Ahí es donde Dios entra dándole la capacidad de libre albedrío. Ahora tú decides, tú quieres tomar esa mujer, haz lo que tú quieras. Esa es la facultad que el hombre adquiere por medio del pecado. Un libre albedrío de que si tú quieres hacer el mal, yo no te voy a obligar a hacer el bien. Yo quería ser independiente. Ciertamente, como tú dices, no, Eva no conocía eso. Es que ella dijo que yo voy a ser igual a Dios. O sea, no es que ya Dios va a tener que decirme a mí lo que yo tengo que hacer, sino que yo voy a hacer como lo que yo quiera, porque ya yo voy a ser igual a Dios. Que eso era lo que quería Satanás, ser igual a Dios. Entonces, como él no consiguió eso por sí mismo, vino con ese engaño sobre Eva. Pero Satanás estaba consciente que nunca Adán y Eva iban a ser como Dios. Era para que cayeran en lo mismo que él cayó, en su propio engaño. Y ciertamente si comían del árbol o no comían, ellos iban a vivir eternamente. Ahora el pecado es quien trae consigo la muerte, que es la desobediencia por comer del árbol. Pero comer del árbol de la vida normal, iban a vivir eternamente. Comer del árbol si no comían, iban a vivir eternamente, como quieran. Amén. Hermano Rubén, hermano Maciel y después Rubén. Amén. Aquí. Hay... bueno el asunto. Dale, Maciel. Amén. Hay preguntas que, por más que uno la piense, uno debe de dejar eso así. ¿Por qué? Puesto que mi mamá estaba en un estudio el domingo, entonces hacían una pregunta, realmente la respuesta es evidente, pero ahí está la duda. Cuando quien comía del árbol del pecado, del bien y del mal, iban a ser abiertos los ojos. Ajá. Entonces, como si Adán y Eva, antes de entrar en el pecado, ellos tenían relaciones. ¿Por qué cuando ellos comieron del árbol, ellos se sorprendieron de lo que tenían uno al otro adelante? Mi amor, no es que ellos se dieron cuenta de lo que tenían uno adelante y el otro adelante. Se sorprendieron. La vergüenza no fue entre ellos, la vergüenza fue con Dios. O sea, no es que yo te vi en cuero a ti cuando pequé, Eva, ¿qué es eso que tú tienes ahí? No. Es que de hecho, ellos cuando oyeron, ellos cuando oyeron la voz de Dios fue que se escondieron. Porque el problema no venía con ellos, sino con Dios. Por eso Dios cuando le dice, cuando Él los llama y ellos le dicen, ay, nos escondimos porque estamos desnudos. Y Dios le pregunta, ¿y quién le dijo a ustedes que ustedes están en cuero? Porque esa era la facultad que ellos no tenían. Es que eso hay una parte que el pecado abre hacia el hombre, que el hombre lo que ve delante de sus ojos es como nada. Entonces Dios dice, pero eso no se veía. La parte de sus ojos era abierto, es de conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me doy a entender? O sea, tener relaciones sexuales y ver a Adán en cuero y Adán ver a Eva en cuera, eso no era ningún problema. No era un pecado porque... Yo le digo, multiplíquense. Claro, esa gente estaban en amor. Esa gente no es que Adán veía a la burra con el burro, al conejo con la coneja y a Adán como solo así, Señor. Pero esa gente, eso como que se ve lindo y yo como que no tengo algo así igualito a mí para yo abrazarlo también. Ya cuando Adán ve a Eva dice, hey, hueso de mi hueso, será llamada varona. Y la abraza y ven para acá y en amor, ustedes saben. Cuando ya ellos pecan, Adán no está viendo nada nuevo. De que, hey, Eva, hey, eso es tuyo. No, ya Adán sabía todo lo que era eso. O sea, Adán sabía lo que era el amor, lo que era contemplar a su ayuda idónea, porque era ayuda idónea.
El problema es quién me ve a mí. Y también a quién yo desobedecí. Porque el problema viene porque Dios me dijo que no coma del árbol, pero nosotros nos hartamos. Claro. Y entonces, ¿y quién le dijo a ustedes que ustedes estaban desnudos? Ellos metieron la pata ahí. El problema no era estar desnudo. El problema es que ellos sabían, Dios sabía que en el momento en que ellos se dieran cuenta que estaban desnudos, era ya la alerta de que ellos habían comido del árbol. Ahí sale Adán y Eva con los delantales. No la mujer que tú me diste, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Ya inmediatamente era como el punto de referencia de saber que habían incurrido en el pecado, no el saber que ellos estaban desnudos. O sea, eso no era lo que hacía ver si sus ojos estaban abiertos o no. Era abierto en el sentido de conocer lo bueno y lo malo, o sea, consciente de que yo pequé, de que yo hice algo malo, de que yo ahora veo las cosas desde un punto de vista diferente porque no tengo una dependencia absoluta de Dios. Fue que salieron de la dependencia de Dios a una independencia personal. Esas preguntas son, usted sabe, un poquito como incómodas, pero uno trata de responderlas partiendo de lo que uno puede. Yo les enseñaba yo ahorita que estudiábamos el tema del infierno. Yo les decía, miren, hay preguntas que uno le estudia, cada quien tiene su opinión, partiendo del conocimiento que adquiere, ¿verdad? Pero si esas preguntas no tienen ningún efecto para la salvación, no se rompan la cabeza. O sea, si por esa pregunta tú no te vayas al infierno, no te vuelvas loco. De eso ahí, yo aprendí esto y esto, yo creo que esto, ese es mi punto de vista, ya se acabó ahí. Ahora, si es una pregunta que pone en riesgo tu salvación, cava hasta donde tú puedas para saber cuál es la realidad. ¿Qué consejo tienes para las personas que solo piensan en sorprender a los demás? Bueno, ¿qué consejo yo tengo para las personas que quieren sorprender a los demás? Mira, el que siempre busca sorprender a los demás tiene problemas de autoestima. La realidad del mundo que se vive ahora es que todo el mundo quiere que lo vean. Las redes sociales están cargadas de gente que quiere un like, que si no le dan un like, si su foto no acapara mucho like, ya se sienten deprimidos. La generación de cristal. Los del 2000 en adelante. ¿Cuántos son del 2000 en adelante? Levánteme la mano. Yo creo que no, mira, el 2000 para acá. Espérate ahí, Julio. Los del 2000 para acá. Que nacieron 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Ustedes son la generación que se titulan como generación de cristal. Que con mucha fragilidad se quiebran, se rompen. A pesar de que tienen todos los recursos que la generación del 90, del 89 no tuvimos, ustedes como que con cualquier cosita se complican la vida. Y ya por eso quieren morirse, ya por eso nadie me quiere, me encierro en el cuarto, Satanás te ministra, te dice córtate la vena, desaparece, vete de la casa, te odia a tu mamá no te quiere, y un sinnúmero de argumentos que Satanás se ha inventado para engañar, que por ende también la generación de allá atrás ha sido influenciada también, porque yo he visto personas del 90, del 80 que han sido influenciadas por ese espíritu que opera en este tiempo de esta generación. Yo como consejo le quiero dar a esa gente que quieren sorprender, principalmente a las chicas. ¿Me escuchan las chicas allá atrás? Principalmente a nosotras, que somos las que más nos gusta el figureo. A las que más nos gusta el figureo, miren, amarse es algo incomparable. Para yo aceptarme con mi pelo, yo tuve que entender que yo soy bonita. Y que yo veo tantos chicos que quisieran una chica como yo.
Y yo dije rompiéndome la cabeza porque otra lo tiene largo. Porque esta lo tiene así. Porque esta se lo suelta. Y yo dije que lo tengo así. Pero él se está volviendo loco por tener una como yo. Entonces, cuando tú te amas a ti mismo y tú desarrollas personalidad segura de ti misma, seguro de ti mismo, usted puede ser más feo y donde usted llega, usted hay que mirar. Miren, créanme, miren lo linda que yo soy, una mami chula. Pero chiquita, narizúa, con este cabello así, donde yo llego, la gloria del Señor primeramente, y luego el que, como uno dice, la gloria de Dios y el a la morena hay que hacerle su filita. Llévense de mí. Yo cuando voy a entrar y que me toca entrar en unos niveles, porque a veces Dios lleva a uno a unos niveles donde hay personalidades que tienen su... yo me vivo mi película. Eso es una altura, una elegancia, una cosa, me expreso. Y cuando yo comienzo a hablar, joven, ¿de dónde usted es? Pregúntenle a ella que estaba ahorita en la goma. Yo estoy echándole aire a la goma. Y llegó un muchacho, como un ángel, era, ¿verdad? Pero no caído, ¿verdad? No, gracias a Dios que no. No era caído, no. Y de una vez Dios le bendiga, sierva. Espérese, déjeme ayudarla. Y yo no, pero está bien, ya de así. No. Mire, hermano, y hasta que ese muchacho no me completó el aire de esa goma. Y no tanto yo me monto que me voy. ¿Y de dónde ustedes son? Porque hay que tener presencia y personalidad. Usted no tiene que estar llamando la atención de nadie, ni estar de presentado. Donde usted llegue, sea usted. Desarrolle personalidad. Y eso de que usted está delante de la gente, de que no, porque tú sabes, para que lo oigan, no, manéjese bajo perfil y hable cuando sea necesario. Yo era tan, voy a usar un término, ¿verdad? Iba a usar un término como muy popular, pero yo era tan inteligente en la universidad que todos los muchachos preguntan y todo el mundo levantando la mano y yo callada. Cuando yo veía que ellos toditos respondían, yo me quedaba calladita y recogía todo. Cuando venía yo ya lo último casi, ¿no? Y me daban la oportunidad. Ay, cuando yo decía todo lo que esos muchachos habían dicho en una sola palabra, el profesor, ustedes ven lo que yo digo, pero yo no sabía nada. Era que yo juntaba todas las ideas, formaba una respuesta coherente y la daba, y ya dije que yo era la máster del curso. Funciona, pero no siempre. Lo que yo le digo es que no. Tú tienes que sentirte segura de ti mismo, de que tú eres bella y de que tú fuiste diseñada para alguien. Principalmente era que, porque ustedes a veces que usted no quiere como un muchachito y de que la miren, no, tú fuiste diseñada para una sola persona. Y esa persona, cuando te conozca, que llegue el tiempo de Dios, tú vas a hacer, hasta tus defectos van a ser perfección en los ojos de esa persona. Por lo tanto, no te preocupes de que por la gente, miren, ella es así flaquititica como yo. Pero yo no hubiera visto una muchachita que tenga tan la autoestima tan alta como ella, que yo a veces digo, pero ven acá. Porque es que tú tienes, es sentirte segura y que aún lo que tú entiendes con una debilidad, que yo soy chata, que yo no tengo pop y que tú quieres caminar y que a la mala sacando. Olvídese de eso. No, de que ahora usted ve la jovencita en la foto. No tienen bemba y ahora quieren sacar bembita a la mala. Mi amiga, el que no la va a querer usted con bemba, no la va a querer aunque usted la ponga o no la ponga. Y así los varones no son tan de ahí. Somos nosotras que siempre estamos buscando poses, o si no en la foto sacando, para que nos vean atrás. O si no, di que. El que no le va a dar un like a usted no se lo va a dar, aunque sea por hacerle la maldad. Ahora usted tiene que asegurarse que esa foto que usted subió, usted está bello. Le den like o no le den like, a usted le gusta. La ropa que usted se pone,
si agrada a Dios, no a usted. Si agrada a Dios, póngale un punto y final. Porque cuando nosotros somos cristianos no pensamos igual que el mundo. Nuestra vida está dirigida hacia Dios, no hacia el mundo. Yo no tengo compromiso con llamar la atención del mundo, yo tengo compromiso con llamar la atención de Dios. Yo no tengo compromiso con que... Yo decía predicando el otro día y cierro esta respuesta con eso. Nosotros no vamos a sorprender al mundo ni a llamar la atención del mundo de que con un buen flow, outfit. Hey, wow. Con un buen outfit, no. Cuando usted venga a salir y que con una pinta, usted va a ver una muchachita del mundo que va a salir con una pinta más dura que la de usted. Usted no va a sorprender al mundo de que teniendo dinero, porque en el mundo hay más cuarto que en la iglesia. No vamos a sorprender al mundo con de que buena música, que tocamos bien, porque el mundo tiene músicos y tiene dinero para pagar lo que usted no se imagina. Ahora, ¿qué el mundo no tiene que nosotros tenemos? Y hay algo que ellos no sienten que nosotros sentimos, que detrás de eso que ellos vienen, que es el Espíritu Santo. Y por eso es que yo me preocupo donde quiera que yo voy, por presentar al Espíritu Santo, porque cuando yo presento al Espíritu Santo, los amigos que son, dicen, wow, dame tu teléfono, yo quiero hablar contigo. Gente que yo la vi que cuando yo llegué me miraron, ese cabello, ¿y ella? Después están pidiéndome el número, si no me buscan en Facebook, me tiran por Messenger. Yo quiero que tú ores por mí. Mira, haciéndome preguntas como las que ustedes me están haciendo, porque ven a una persona segura de lo que tiene. Y yo lo que tengo no es un buen cuerpo, ni belleza, ni nada. Yo lo que tengo es al Espíritu Santo. Katie quiere abundar sobre eso. Con respecto a ese tema, recuerdo que en estos días yo compartía un post en mis redes sociales que decía que, recuerden que antes de la fundación del mundo el Señor nos pensó. Y yo escribí así, recuerden, chicas, chicos, que nosotros fuimos pensados, fuimos diseñados, fuimos formados y creados por Dios. Y nadie ni nada va a poder cambiar eso. Nosotros somos eso que el Señor pensó. Simplemente nosotros no podemos cambiar la esencia que el Señor ha depositado sobre la vida de nosotros para nosotros agradarle a otra persona. Debemos agradarnos a nosotros mismos. No podemos estar pensando en que debemos cambiarnos para hacer feliz a otros. Usted debe cambiar, pero para ser feliz usted. Amén. Ole, oye, escucha. Me gustó algo que tú dijiste de la chata. Y tú dijiste que para una persona, Dios le tiene a cada quien lo suyo guardado, porque las chatas que andan por ahí de bebida se la ven. No te preocupes por eso. Ahora, te voy a hacer una pregunta a ti. Voy a hacer una pregunta, una para la joven, pero primero la de ella, después te voy a hacer la tuya, que es personal para ti. A la joven, como persona, porque hay personas que malinterpretan el dice de que dice la Biblia, maldito el hombre que cree en otro hombre. Nosotros lo cogemos pensando que es que no debemos depositar la confianza en el otro. O sea, no es entregarnos. Tenemos que querer a la persona, pero no depositar entregarnos por